¿Existen realmente las películas malditas? Habrás escuchado historias sobre películas que traen mala suerte o que han estado rodeadas de tragedias. Desde clásicos de terror como El Exorcista o Poltergeist, hasta producciones modernas, no solo nos hicieron estremecer en nuestros asientos, sino que también arrastraron una serie de eventos paranormales y desgracias que afectaron a actores, directores y equipos de producción. Actores que ni siquiera vivieron para contarlo. Para los escépticos, solo se trata de una estrategia de marketing o simples coincidencias, pero para los amantes del terror, las casualidades no existen. ¿Simples coincidencias, o hay algo más allá de lo que no podemos entender? Acompáñanos en este recorrido, con las historias más perturbadoras del séptimo arte, donde la maldición parece haber saltado de la pantalla a la vida real. Una de las películas de terror más vista a través de los años. La historia gira en torno a una pequeña niña, que fue poseída por un demonio. Su madre desesperada pide ayuda a un par de sacerdotes. La película se inspiró en un caso real, que involucra a un niño de 14 años, a quien se le otorgó el pseudónimo de Roland Doe, y que en 1949 fue sometido a cerca de 30 exorcismos, para liberarlo de un demonio. Pues bien, parece ser que más allá de la historia que nos cuenta la película, diversos sucesos extraños ocurrieron durante el rodaje de la misma. Y es que apenas unos días antes de iniciar la filmación, se incendió el decorado, que representaba la casa de la niña poseída, y murieron 3 operarios. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. ¿Casualidad quizás? Durante las grabaciones, se caían focos, y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Sugestionados o no, todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos, voces, y que los objetos se esfumaban. Esta serie de fenómenos derivaron en un retraso de 6 meses. Tal fue el miedo que se tuvo a seguir la producción, que el director William Friedkin contactó con un cura para que bendijese el rodaje. Los personajes encarnados por Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, que en la película morían, en la vida real no llegaron al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Además, otros 7 miembros del equipo fallecieron, y varios familiares también. La muerte seguiría persiguiéndolos aún mucho tiempo después. En 1979, el actor Paul Bateson, que tenía una pequeña aparición en la cinta, fue condenado por asesinar a un crítico de cine, y fue sospechoso de otros 6 crímenes. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso voz al demonio que poseía a Regan, mató a su esposa, a sus hijos, y se suicidó. La historia de Damien, el pequeño hijo del anticristo, criado por un matrimonio normal y corriente, un niñito adorable que siembra el mal allá donde va. Los accidentes sin fin no impidieron que la cinta de Richard Donner se convirtiese en uno de los grandes iconos del cine de terror de los años 70. La profecía y los sucesos extraños que la coronaron, como una película maldita. La maldición de esta película comenzó antes de que saliera a la luz. Peck y Donner casi no lo cuentan. El actor y el director cogieron 2 aviones distintos para llegar a Reino Unido, donde se iba a rodar el film, y ambas aeronaves sufrieron el impacto de un rayo, afortunadamente sin consecuencias. Semanas antes, mientras el protagonista se preparaba el personaje, su hijo de 31 años, se suicidó de un disparo. Además, todo el equipo de producción se salvó de morir en otro accidente aéreo, cuando en el último momento, fue cambiado el avión en el cual se trasladarían, ya que el designado previamente tuvo un accidente que terminó con la vida de todos sus ocupantes. Otra tragedia similar
y con final también trágico, ocurrió en el zoológico, donde grabaron la escena del ataque de los babuinos, ya que al día siguiente del rodaje, uno de los cuidadores del parque murió, atacado por un león. Este no es el único evento trágico relacionado con la película. John Richardson, el diseñador de efectos especiales, y su asistente protagonizaron un fatal accidente de coche. El diseñador apenas resultó herido. Liz Moore, de 32 años, resultó decapitada a consecuencia del impacto de una llanta. Lo más turbio del suceso es que ellos fueron quienes construyeron la aterradora secuencia de la película, donde el fotógrafo que ayudaba al personaje de Peck perdía su cabeza por una lámina de vidrio. Además, el accidente ocurrió un viernes 13, lo que le da un aura aún más perturbadora. La conexión se vuelve aún más inquietante al considerar que el accidente de Moore ocurrió el viernes 13, una fecha que coincide con la superstición asociada con la mala suerte, lo que llevó a especular que alguna fuerza invisible estaba intentando detener la producción de la película. Dirigida por Tobe Hooper, fue un enorme éxito de taquilla en los años 80, con un rodaje plenamente digitado por su productor, Steven Spielberg, pero quedó marcada para siempre por una sucesión de tragedias que involucró a casi todo su elenco. La historia gira en torno a la familia Freelings y los misteriosos sucesos que comienzan a vivir cuando se mudan a una casa nueva. Desde entonces, nada será igual. ¿Sabías que se utilizaron esqueletos reales para esta escena? Llegaron a la conclusión de que les salía más barato que usar réplicas de plástico. Puede que este sea uno de los motivos por los que esta cinta se vio envuelta en una especie de maldición. Quizás no debieron perturbar el descanso de los difuntos. El primero de ellos tendría lugar pocos meses después del rodaje de la primera entrega. Dominique Dunne, quien interpretó a Dana Freeling, murió a la edad de 22 años después de ser estrangulada por su expareja en 1982, apenas 5 meses después del estreno de la primera película. Daba comienzo entonces a lo que pronto se empezó a conocer como la maldición Poltergeist. Lou Pearlman, conocido por su breve papel como Pugsley, fue asesinado en 2009, a los 67 años, durante un intento de robo en su casa. La pequeña actriz que dio vida a Caroline comenzó a sentir malestares en el estómago sin explicación alguna. Primero se llegó a pensar que eran resultado de una infección estomacal, provocada por consumir alimentos en mal estado. Pero tras visitar al doctor, el diagnóstico fue desalentador. Se trataba de síntomas ocasionados por la estenosis congénita. La extraña enfermedad no fue detectada a tiempo y terminó con la vida de la pequeña de 12 años, falleciendo pocos meses antes del estreno de la tercera entrega, el 1 de febrero de 1988. Durante el rodaje, Julian Beck, quien interpretaba a un sacerdote en la película, murió a los 60 años debido al cáncer de estómago, que le había sido diagnosticado tiempo atrás. Si bien el actor era consciente de su problema de salud, durante sus últimos meses de vida, siguió trabajando en la película, donde se le puede ver con un semblante desencajado. En un intento de terminar con la supuesta maldición, Will Sampson, de 53 años, quien interpretó al brujo Taglor, habría hecho un ritual en los sets de grabación, y desafortunadamente murió un año después del estreno de la segunda película, por complicaciones derivadas de un trasplante de corazón y pulmón. Fallos técnicos repetidos, como luces que se apagaban, o cámaras que dejaban de funcionar sin razón aparente. Algunos miembros del equipo reportaron sentir presencias o escuchar ruidos extraños en el set de grabación. Si bien las muertes del elenco fueron un asesinato y problemas de salud, todos alimentaron el misterio de Poltergeist.
convirtiendo la saga en una leyenda urbana. La película, dirigida por Roman Polanski, basada en el bestseller del escritor Ira Levine, que retrata la vida de una mujer escogida para ser la madre del hijo del diablo. El lugar elegido para filmar fue el famoso edificio Dakota, en Nueva York. Por su halo de misterio, decían podría estar maldito, tras años de leyendas bastante perturbadoras, con magia negra, apariciones y psicofonías. La premisa es ya de por sí horrible, pero es peor todo lo que sucedió detrás de las cámaras. Se dice que la historia está maldita, y todo aquel que entre en contacto con ella, sufrirá un horrible desenlace. Los implicados en el rodaje de esa película, vivieron en sus propias carnes este trágico destino. Entre otros, tenemos varias historias como la del encargado del sonido, Krzysztof Komeda, de 37 años, que se cayó por un barranco y quedó en coma para nunca despertar. John Cassavetes, protagonista de la película, contrajo hepatitis al final del rodaje con 59 años, y William Castle, productor principal, sufrió un accidente y horribles alucinaciones sobre el anticristo, y jamás volvió a recuperarse. El propio autor de la novela tampoco se libró. Su mujer se divorció de él y entró en el mundo de las sectas religiosas, acabando su carrera en el más absoluto aislamiento y oscuridad. Pero la historia que horrorizó a todo el público le sucedió a Roman Polanski y a su familia. La semilla del diablo convirtió aún más al edificio Dakota en un emblema de lugar misterioso y paranormal. Algunas sectas de tipo satánico, bastante siniestras, criticaron ferozmente la película, alegando que la historia revelaba secretos de sus rituales, y que la forma de adorar al demonio no era la adecuada. Se reunieron ahí para amenazar a Polanski. Buscaban impedir que la película se terminara. Entre estas personas estaba Charles Manson, que junto con varios miembros de su secta, convirtió en realidad las amenazas, ya que llevaron a cabo el asesinato de Sharon Tate, de 26 años, actriz y esposa de Polanski, quien al momento de su muerte estaba embarazada de 8 meses y medio. Los asesinos completaron también un horrible ritual, y asesinaron a las 6 personas que se encontraban en el hogar de la actriz aquella noche. La semilla del diablo sigue considerándose, a pesar del horror de todo lo sucedido alrededor de la macabra historia, en una obra maestra de género de terror, que ha jugado un papel esencial en la popularización del ocultismo, el satanismo y todo lo relacionado con la magia negra. Si te mueves por las redes sociales, ya conocerás esta película, ya que ha sido un auténtico fenómeno. Aunque se estrenó en 2018, ha logrado ser todo un fenómeno en estos últimos años. La película, dirigida por David Amito y Michael Laicini, tiene una enigmática sinopsis. Antrum es la cinta que tiene el orgullo de definirse como la más letal jamás hecha, y un rumor que comenzó a circular por las redes sociales asegura que es peligroso verla. Dicen que a la cinta se le han introducido pedazos de video en bruto con imágenes perturbadoras. En su edición de sonido se agregaron frecuencias que pueden inducir a sentimientos de ansiedad o perturbación de los sentidos, y flashes de simbología satanista, los cuales abundan durante la hora y media que dura el film. Grabada en Bulgaria en los años 70, ahora ha vuelto a ver la luz, gracias a un grupo de documentalistas canadienses que encontraron la película y la reprodujeron para todos aquellos valientes que se atrevan a verla. Se la asocia con el trágico final de varios programadores de festivales de cine y fans de largometrajes de horror que se han atrevido a verla. Con esa frase abre la película más mortal jamás creada, Antrum, un film que advierte a todos sus espectadores que toda aquella persona que lo ha visto en su totalidad
ha muerto en extrañas y trágicas circunstancias. Durante su estreno, el teatro donde se proyectó se prendió en fuego, acabando con la vida de las 56 personas que estaban en la función. Después de eso, trató de ser presentada en varios festivales de cine durante la década de los 80, pero sus programadores la rechazaron. Luego, se sabría que todos murieron en extrañas circunstancias. No obstante, en 1993, un festival sí la aceptó, en una función de la cual los espectadores salieron antes de terminarla, fuertemente exaltados, porque un empleado del teatro había rociado con LSD en las palomitas de maíz, lo que habría desatado el caos. Algunos afirman que la han visto y han sobrevivido, otros cuentan anécdotas de conocidos, a los que la película maldita mató. La verdad es que el misterio y el morbo son parte de lo que nos atrae a estas historias. Nos encanta explorar lo desconocido, y estas películas nos ofrecen un vistazo a lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. ¿Son estas maldiciones simplemente casualidades? ¿Leyendas urbanas alimentadas por el miedo? ¿O hay algo más allá? Recuerda que a veces, la realidad puede ser más aterradora que la ficción.